Muy buenas noches, profe y compañeros. Procedo a hacer la primera exposición eh, en la asignatura Políticas de la Educación en México. En este caso, el tema es en Colombia. Mi nombre es Julio Alberto Londoño Patiño. Eh, Vivo en Colombia y trataremos el tema en políticas públicas, particularmente en nuestro país. Evolución histórica y análisis críticos en políticas educativas en Colombia. Es el avance del proyecto, como decía yo, una aproximación interpretativa a la evolución histórica en Colombia, doctorado en ciencias de la educación. El contenido que nos aborda tiene una introducción, un contexto histórico, una línea de tiempo visual, una educación que va a pasar desde la nacionalista, rural, socialista, técnica, en una tabla comparativa de proyectos educativos, un análisis crítico de esa educación y un marco normativo y contexto, digamos, social y político que está dado por las reformas desde la Constitución de 1991 a la fecha del día de hoy. Y unas conclusiones. Para iniciar como introducción, pues hablamos de que en este caso el siglo XIX fue marcado por una tendencia de educación, de formación moral y religiosa, bajo la influencia lógicamente de la Iglesia, que incluso podríamos afirmar que hoy persiste, pasando a una educación en el siglo XX de modelos diversos, donde lógicamente se aborda un enfoque más nacionalista, se empieza a hacer una inversión de la educación rural indígena como factor importante y se habla a nivel, digamos, de una educación socialista liberadora entre los años, digamos, 30 al año 50. En ese periodo se da como un marco de rebeldía y luego una educación técnica que se da después de los años 50 a raíz precisamente de una serie de situaciones que se dan con el Frente Nacional después, digamos, de la zona que llamamos zona o inicio de la violencia en Colombia. Para esto, digamos, el contexto histórico, como lo decía yo, está marcado en una educación confesional inicialmente, pasando por el decreto de 1870, que es un intento liberal por modernizar e introducir la educación laica y técnica, que encontró una fuerte resistencia en toda la población o en todo el país en su momento, y en unas bases de nacionalismo, que es la pugna de que consolidó un modelo educativo para el siglo XX, centrado en la identidad y la moralidad nacional, postergando precisamente la inclusión de saberes técnicos y científicos. Para esto, como lo decía yo, a nivel visual podemos decir que la Constitución Política de 1991 y 1981 marca una etapa, un cierre fundamental dentro del desarrollo político del país, donde se da precisamente esta visión, esas diferentes visiones educativas, y a partir de 1990 se da una educación de mayor apertura y globalización, pero teniendo muy en cuenta que cuando en el Frente Nacional surgen todos esos conceptos, digamos, de intercambio entre dos partidos, que era el Partido Liberal y el Partido Conservador, se da un surgimiento de una educación técnica con mucha más raíz y cultura, que es precisamente donde nace en la década de los 30 el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, que es la institución técnica por excelencia para, digamos, formar, digamos, un campo laboral, eh, digamos, técnicos y tecnólogos que permitan ir a hacer esa inversión hacia la industria con el fin de afianzar cada vez este sector, digamos, económico del país. La educación nacionalista, como le decía yo, tiene un periodo, digamos, prácticamente de 2 lustros antes de la época de la violencia, donde tiene un contexto político y social desarrollado bajo gobiernos conservadores en una sociedad predominantemente rural y desigual en Colombia. El siglo XX y sus inicios es un comienzo realmente de poco desarrollo. Colombia pasa por muchas desigualdades y muchas limitaciones que permiten que se genere cada vez una brecha más gigante entre lo que es el manejo territorial en el país. Luego pasa una educación rural e indígena, donde precisamente hay unas reformas del Partido Liberal que permiten generar, digamos, una ampliación de cobertura y reducir el analfabetismo. Sin embargo, el avance en el acceso es un paso importante hacia la inclusión. Se busca cada vez más que esas comunidades abandonadas permitan tener mayor acceso. Hay unas limitaciones, lógicamente, que se encontró con desafíos de infraestructura, de financiación inadecuada, o buscar una financiación más estructurada y más sólida para mejores capacitaciones a nivel técnico laboral. Y hay una baja de calidad educativa porque se busca precisamente que esa cobertura no vaya en contravía del desarrollo social a través de una estructura o una infraestructura que sea sólida, y ahí hay incluso limitaciones de desarrollo. Para esto, digamos que la educación socialista, que sea por aquellas épocas, sobre todo por enmarcado por el liderazgo liberal en Colombia,
Se busca desarrollar mayor el pensamiento crítico, la democratización de la educación y del conocimiento, buscar cómo esa transformación social, a través no solamente de esos líderes de la época, sino a través de la orientación y las pocas digamos, pocos espacios o muchas limitaciones que tenía, digamos, el desarrollo, se enfrenta a una resistencia, lógicamente, podríamos decirlo, que geopolítica territorial en el país que permite, digamos, un desarrollo concreto y sólido a este nivel. Para esto, digamos que la educación técnica, como lo mencionaba yo, se reafirma, hay una educación académica tradicional enfocada en el conocimiento teórico y sin embargo se da una, una, un, una transposición de la educación técnica que bajo un contexto se surge en la década de los 50, los años 60, para precisamente fomentar y poder tener una población circulante de mayor acceso a mercados laborales. Eh, Se unen, digamos, sectores y buscan que técnicos en su momento inicial, estas grandes empresas de la época necesitaban personal capacitado y se funda el SENA como una entidad precisamente pilar en la educación técnica. El desafío es precisamente reconocerlo como un proceso equitativo y justo y sobre todo cobertura a nivel nacional. Digamos, aquí hay una tabla comparativa de los proyectos educativos, donde está precisamente todas las líneas que menciono, desde la educación moralista, nacionalista, rural indígena, socialista técnica, y la ley 115 de 1994 hasta la actualidad, que es la que permite generar toda una cobertura en el país. Ya hoy en día contamos con mayor acceso a espacios de educación, sin embargo, siguen problemas que limitan el desarrollo estructural por esta infraestructura que todavía no es sólida y digamos como debería ser lo más adecuado. Para esto, digamos que desde el punto de vista crítico, podemos decir que hay una cobertura limitada y excluyente donde, digamos, la educación nacionalista eh, se perpetúa con muchas desigualdades sociales y territoriales, con una cobertura limitada por los espacios. O sea, las desigualdades sociales persisten, el mantenimiento de brechas es difícil de comenzar a cerrarlas por digamos, la falta de acceso y profundización en el desarrollo del país, en el desarrollo industrial. En los años 60 y 30 Colombia todavía dependía demasiado de lo que es el mercado internacional. La infraestructura nacional apenas estaba en vías de consolidarse. Sin embargo, aumentaba la brecha social. Luego, desde el punto de vista rural indígena, pues digamos que el avance es significativo en el sentido en que entre el 30 y el 70 se logra una expansión considerable en la cobertura de acceso a esta educación básica para, digamos, disminuir el analfabetismo en Colombia. Sin embargo, es insuficiente la inversión en infraestructura y se da todavía esas carencias en forma, digamos, específicas y puntuales y sobre todo en territorios, sobre todo en territorios no circulares en ciudades centrales, sino aquellas alejadas. Por ejemplo, la parte sur del país, que digamos los llanos orientales, en ciertos sectores de la costa, pero la parte central del país, digamos, es la que lidera, digamos, el desarrollo, pero sí se da una desigualdad a nivel de formación docente, a nivel de infraestructura. Desde la educación socialista, pues, hay una posición conservadora. Los dos partidos tradicionales entran en choque. Desde un punto de vista de los sectores políticos religiosos, se oponen y mantienen todos estos principios laicos y críticos bajo una orientación más liberadora. Lo que es que se busca con el otro partido, que es el Partido Liberal, que, digamos, dentro de ese desarrollo de pensamiento social, busca un poquito más de acceder o que las comunidades accedan a mayores beneficios. Se hace choque de poderes, digamos, de orden hegemónico entre ambas partes y se genera, digamos, una brecha. Por eso la educación socialista, digamos, se limita y es muy poca la que se maneja en Colombia. Desde el punto de vista de la educación técnica, pues digamos que hay una articulación con necesidades productivas específicas. Las industrias y las empresas crean precisamente pilares de capacidades y desarrollo para que sus empleados y trabajadores tengan, digamos, una capacidad mayor, digamos, de fortalecer sus modelos de negocio. Y la generación de segmentación educativa es muy especial porque crea rutas educativas diferenciadas, impactando movilidad social y oportunidades, permitiendo que el desafío de la equidad y el pleno reconocimiento de la formación técnica conduzca a una marcada división en la educación académica y la educación técnica. Pues aparecen instituciones en Colombia que ya no solamente son de educación académica clásica, sino que comienzan a ser media técnica, que hoy en día persisten en Colombia.
El marco normativo clave, pues como yo lo mencionaba, está un decreto de 1870, que es un decreto básico de instrucción educativa, pasando por la Constitución de 1886, que dura 100 años prácticamente, rigiendo, digamos, la orientación educativa en Colombia, que es demasiado laica. Luego aparece una serie de leyes y situaciones particulares, la ley 39 de 1903, que comenzó a vincular la educación con el desarrollo productivo, técnico e industrial del país. Luego la Constitución Política de 1991 da, digamos, unos derechos más significativos a la educación, establece la educación como un derecho y servicio público en función social, y luego viene una serie de decretos a partir de ahí o situaciones particulares donde el decreto de 1994, que es la Ley General de la Educación, intenta o sostiene las bases modernas de la calidad educativa y se espera que cada vez haya, digamos, mayor estructura en el desarrollo educativo del país. El contexto político y social, pues hay unos desafíos estructurales, como lo mencionaba yo, que es fundamentado siempre en la cobertura y las distancias desiguales del país hacia la modernidad industrial. Se pretende que con la ley 115 de 1994, que refuerza un poco esa articulación técnica y los programas del país, ya el gobierno nacional genera políticas nacionales de desarrollo, es lo que llaman la reindustrialización hoy en día en Colombia, buscar que poco a poco haya una vinculación social más significativa. Las reformas post-1991 pues generan una serie de reformas desde el punto de vista normativo y legal que son claves para, digamos, mitigar y reducir un poquito las brechas, pero aún así continúan con, digamos, situaciones particulares y sobre todo en Colombia se da mucho todavía, digamos, el conflicto de los partidos tradicionales más los nuevos partidos que surgen a partir de 1990 desde 1990, digamos, desde la globalización a la fecha, me parecen cada vez nuevos partidos y nuevas corrientes. Ya los partidos tradicionales empiezan a perder poder y surgen nuevos partidos que se van empoderando de situaciones particulares de desarrollo del país. Los desafíos con la transformación docente, digamos que es uno de los pilares fundamentales. Se busca que digamos, todo el personal y todos aquellos profesionales dedicados a la educación tengan mayores accesos a mejorar su nivel de formación para que haya un acceso tecnológico territorial y una mejora en la calidad educativa. Las conclusiones, compañeros y profe, pues digamos que están estribadas en que los desafíos y brechas persisten todavía desde un enfoque muy estructural, porque el desarrollo tecnológico y, digamos, desarrollo social siguen todavía muy opuestos. Hay un desarrollo social por naturaleza, un desarrollo tecnológico universal que cada vez exige más que el país esté preparado. Se espera que haya nuevas formas de acceso a todos los niveles y digamos que a nivel futuro es imperativo diseñar políticas, digamos, más sólidas de infraestructura, de espacios socioculturales. La educación en Colombia se ha vuelto, digamos, multilateral. La, digamos, migración en Colombia de población, por ejemplo, venezolana, algunos casos chilenos particulares, peruanos y ecuatorianos, nos ha permitido que veamos la educación como una forma diferente. El aprendizaje diverso también ha significado que las políticas cambien. Entonces, también hay una política nacional de inclusión educativa y educación inclusiva que permite que las instituciones apoyadas en la política cambien su percepción de cómo educar a los jóvenes de hoy. Están las referencias bibliográficas, profe y compañeros, que nos abordan el tema. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.